Hola, hola, excelente tarde a todos y a todas en este miércoles 15 de abril del 2020. Como saben, pues siempre es un gusto compartir con ustedes al menos un ratito de acompañamiento virtual eh, durante este periodo de distanciamiento social debido a la contingencia que actualmente tenemos por el COVID-19. La verdad es que es muy genial verlos conectados, interesados y participantes en esta iniciativa llamada IBQ en Casa, la cual pues ustedes saben que está pensada, hecha y organizada con todo el corazón pony para cada una y cada uno de ustedes. Y bueno, antes de presentar a nuestra ponente de esta tarde, quiero recomendarles ir tomando nota de aquellas dudas o preguntas que puedan surgirles a lo largo de la presentación, para que al final pues tengamos una sesión de preguntas y respuestas mucho más ágil. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra ponente, la maestra en ciencias Berta Isela Gómez Palomares, quien es orgullosamente egresada de nuestro Instituto Tecnológico de Morelia y que por supuesto también es egresada de nuestra hermosísima carrera de Ingeniería Bioquímica. Muchas y muchos la conocen porque es docente de nuestra institución y justamente su maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos la hace una verdadera conocedora, experta y asesora en dicho rubro. Tal es así que forma parte del cuerpo de asesoras y asesores expertos dentro del Centro de Incubación e Innovación Empresarial que su servidor dirige. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí, maestra Isela, bienvenida, el foro es completamente tuyo. Ok, muchas gracias por la presentación al maestro José Martín. Es para mí todo un gusto y un honor estar con ustedes en esta tarde y, como bien dice, compartir un poquito de información y hacernos un ratito un poquito más ameno. Bueno, el tema del que les voy a hablar el día de hoy se llama alimentos funcionales y su relación con las enfermedades crónico-degenerativas. En este caso, creo que más de alguno de ustedes en estos días ha escuchado justamente hablar de las enfermedades crónico-degenerativas. Lo hemos visto asociado justamente con un mayor riesgo de padecer este virus que nos está afectando como pandemia. Y finalmente creo que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué son este tipo de enfermedades? Estas se definen como aquellas que son de larga duración y tienen una progresión lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que desde muy pequeñitos empecemos con ciertos factores que empiezan justamente a deteriorar nuestra salud. Por ejemplo, inactividad física, los hábitos nocivos, por ejemplo, el tabaco, o tener una alimentación poco saludable. Esto obviamente se va traduciendo en una ganancia de masa corporal. Esa es una de las enfermedades crónico-degenerativas que podemos empezar a observar, y vemos también el desarrollo de diabetes mellitus, que puede ser tipo 1, que es ya las personas que nacen justamente con esta deficiencia, o diabetes mellitus tipo 2. Bueno, se establece que más o menos esas enfermedades llegan a costar a nuestro sistema de salud más de 95 miles de millones de pesos. Esto obviamente es algo alarmante, porque cada vez nuestro país empieza a ofrecer este tipo, o empezamos a ver una mayor incidencia de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, más del 35% de nuestra población en mujeres mayores de 20 años padecen sobrepeso. Esto también lo hemos reflejado en hombres y en la mayoría de nuestra población, ya que somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Creo que esto debería ponernos un poquito alerta para poder hacer cambios justamente en este tipo de enfermedades. Bueno, esta parte está relacionada, como bien lo dijimos, con la alimentación. ¿Cómo involucramos en esta parte la alimentación? Bueno, si ustedes han escuchado hablar de ciertas sustancias que están presentes en los alimentos, que las vamos a conocer como fitoquímicos, específicamente en los alimentos de origen vegetal. Este consumo de estos alimentos o de estas sustancias está asociado con un bienestar o con un estado de salud un poquito más, pues, ¿cómo decirlo? Como un poquito más saludable, o estar mejor en grandes términos. Bueno, esta asociación de este consumo de estos alimentos ha relacionado con la disminución en enfermedades como obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, cardiovasculares, y una que obviamente hemos visto una gran incidencia en los últimos años, que es el cáncer. Y esto ha sido asociado con el consumo de este tipo de sustancias que también tienen el nombre de nutracéutico. Esta palabra obviamente se relaciona con un alimento funcional, que creo que más de alguno de ustedes ya lo ha escuchado, ya sea en clase o si son expertos en otra área, sobre todo relacionado con la parte de los alimentos. Tenemos que hablar que es aquel alimento que va a tener una apariencia similar a la de un alimento convencional,
pero que va a ofrecer un beneficio o una propiedad específica que nos va a ayudar a ofrecer una reducción a alguna enfermedad crónico-degenerativa como las que hablamos anteriormente. En estos alimentos funcionales vamos a encontrar esos fitoquímicos o esos compuestos nutracéuticos que también los vamos a conocer como componentes bioactivos. Los componentes bioactivos van a ser esas sustancias que están presentes en los alimentos y que influyen en la actividad celular. ¿Esto qué quiere decir? Que bioquímicamente este tipo de sustancias ya tiene un efecto en nuestra salud y por lo tanto su consumo habitual nos ayuda a observar un mejor estado de salud. Lo vemos esto en algunas dietas, por ejemplo, yo creo que más de alguno ha escuchado la dieta mediterránea, que obviamente consiste en un mayor consumo de productos de origen vegetal. Con respecto a esto de los componentes bioactivos y de las sustancias presentes, obviamente aquí entra una disciplina muy importante que es la ciencia de los alimentos, donde vamos a conocer, o esta ciencia o esta disciplina nos va a ayudar a estudiar las propiedades biológicas, físicas y químicas de la naturaleza de los alimentos y por lo tanto conocer cómo se van a comportar y ayudarnos a poder establecer qué proceso podemos hacer con este tipo de alimentos. Bueno, en años recientes hemos observado una alta demanda de este tipo de productos. Por ejemplo, el consumidor cada vez está más preocupado por obtener o consumir o comprar un producto que tenga algún beneficio adicional a la salud. Es decir, si tú tienes un cereal, ya no te va a interesar solamente el cereal que te va como en la mañana sacar del apuro para quitarte el hambre. ¿Qué vas a buscar ahora? Pues obviamente que el cereal tenga ciertos beneficios a la salud, que tenga fibra, que es algo de lo que más comúnmente hemos escuchado. Entonces, esta parte del consumidor ha hecho que nosotros en la parte de estudio, análisis de este tipo de sustancias, busquemos un poquito más de información e involucremos más ingredientes que puedan aportar este tipo de beneficios al consumidor. Por lo tanto, es la búsqueda de un valor agregado. Cada vez vemos más legislación con respecto a este tipo de productos por la alta demanda y por lo tanto vamos a ver un poquito más interés a partir del gobierno para poder ofrecer una prevención en la salud pública. Ya lo vieron últimamente, de hecho en la última plática que tuvieron al respecto de la norma 051, donde vemos ciertas reformas que obviamente obligan o están un poquito más relacionadas con buscar mejores beneficios para el consumidor y más información. Bueno, ¿cuáles han sido los principales productos que se han observado en la demanda? Bueno, como podemos observar en la gráfica, en los últimos años esta demanda ha ido creciendo y creciendo y creciendo y esto nos obliga también a generar otro tipo de productos. Por ejemplo, productos que incluso sean prácticos. Lo vemos desde el consumo de avena. Por ejemplo, ya no es solamente comprar una bolsa de avena, puedes ir y comprar una cajita con ciertas bolsitas que son prácticas porque presentan diferentes sabores, presentaciones y practicidad con respecto al consumo de la misma. Vemos sustitutos de alimentos, por ejemplo, ya no tenemos, o las personas que no buscan consumir lácteos, ahora también pueden consumir otro tipo de bebidas vegetales que malmente las llamamos leches, por ejemplo, leche de almendra, avena y demás, que son bebidas vegetales en realidad. Y vemos también algunos productos que son de consumo diario y que cada vez tienen, digamos que en su formulación tienen otro tipo de productos o tienen otro tipo de materias primas que nos van a ayudar. Por ejemplo, algún yogurt ya no solamente es un producto de consumo diario, también lo buscamos por el aporte de probióticos y vemos cada día más a las marcas preocupadas por involucrar más probióticos con respecto a la dosis original en un producto. O algunas bebidas, bebidas hidratantes, bebidas con vitaminas. Vemos también la incursión, por ejemplo, en este caso aquí tenemos una mantequilla que tiene omega 3 y así sucesivamente. Este mercado obviamente nos obliga cada vez más a desarrollar productos que contengan ciertos ingredientes que van a funcionar, sobre todo en el aspecto de buscar alimentos que contengan más vitaminas, más minerales, algunos prebióticos o la fibra dietética que conocemos, los probióticos, carotenoides, proteínas, ácidos grasos como los omega 3, omega 6,
Y este tipo de aplicaciones las vemos de forma más recurrente en bebidas, que son de los productos o de los productos básicos más fáciles de modificar, productos de consumo diario y también algunos productos de panificación. Y esto obviamente vemos en las etiquetas reflejado que cada vez encontramos más ingredientes que los vamos a conocer como ingredientes funcionales. Muchos de los países están obviamente interesados en este tipo de tendencias. Obviamente hay algunos otros países que, por ejemplo, un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, mejor dicho, va a buscar seguridad alimentaria y obviamente algunos países con mayor desarrollo, perdón, van a requerir justamente la búsqueda de ya este tipo de ingredientes funcionales. Bueno, este tipo de fitoquímicos vamos a ver en esta tabla, que es una tabla que resume bastante bien qué tipo de sustancias podemos encontrar en estos alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, carotenoides, fitoesteroles, saponinas, algunas otras sustancias que hemos escuchado en algunas clases y que decimos, bueno, ¿y eso para qué le va a servir a la planta? Como vemos, dentro de la planta tiene una función muy específica, ya sea protegerla o regular alguna ruta metabólica. Bueno, esas sustancias también tienen un alto interés justamente en la formulación de un producto. Vamos a ver en esta tabla cómo viene sustancias y desglosado qué tipo de sustancias y dónde las podemos encontrar. Y vemos también unas letras que dicen A, B, C, D, E. Si ya las ubicaron, obviamente las A se refieren a una comprobación científica que funcionan como anticancerígenos, B, antimicrobianos, C, antioxidantes, D, inmunomoduladores, E, antiinflamatorios, G, antihipertensivos, H, hipocolesterolemiantes, I, hipoglucémicos y J, digestivos. Bueno, obviamente cada una de estas sustancias tiene algunos beneficios adicionales, es decir, dentro de los más estudiados, y creo que más de alguno lo hemos visto en sus proyectos de investigación, los que están por cursar taller de investigación y que entran a las conferencias de cada semana de bioquímica, vemos recurrentemente el uso, la extracción y ver para qué funcionan muchos polifenoles. Bueno, justamente aquí podemos ver en esta tabla que son los que prácticamente presentan un efecto positivo en muchos de estos efectos que estamos buscando. Así es que prácticamente cualquier alimento de origen vegetal podemos una gran cantidad de propiedades que podemos utilizar a nuestro favor cuando estamos buscando diseñar o desarrollar un producto que cubra o que cumpla con esas características que estamos mencionando previamente. Bueno, dentro de los alimentos o de las sustancias que entraron en un boom inicialmente son los antioxidantes. Yo creo que más de alguno de ustedes vio que empezamos con las bebidas y las bebidas ahora tenían granada, tenían azaí, ese tipo de frutas que son reconocidas por una gran cantidad de antioxidantes. Bueno, esos antioxidantes no son más que sustancias químicas que el cuerpo humano va a utilizar para eliminar a los radicales libres. Como ustedes recordarán en las clases de bioquímica, los radicales libres se forman. O sea, es algo normal, es algo natural que las células están desarrollando, están produciendo de forma normal. Sin embargo, en este tipo de, pues ya cuando somos un poquito más grandes o que empezamos a envejecer, esos antioxidantes esos radicales libres empiezan a afectarnos un poquito más y es cuando vemos un deterioro ya un poquito más acelerado en nuestro estado físico y demás. Bueno, estos antioxidantes nos van a ayudar a contrarrestar estos radicales libres, por lo tanto su consumo es adecuado. Obviamente hay ciertas cantidades que debemos cubrir y que en un exceso podemos volverlos prooxidantes. Sin embargo, el consumo de antioxidantes es lo más, digamos que es la sustancia que más boom ha tenido en los últimos años. Obviamente cada vez se incorporan más y más compuestos que pueden tener otras funciones, pero esos son de los más estudiados. Otros que me gustaría compartirles es justamente el uso de los prebióticos. Como ustedes recordarán, los prebióticos regularmente son carbohidratos complejos que tienen una función de alimentar a los probióticos. Entonces, en el caso de los probióticos, si no tienen al prebiótico, pues prácticamente no nos van a ayudar tanto como esperábamos.
Bueno, esta fibra dietética, que es justamente la que principalmente vamos a reconocer como por su efecto prebiótico, vamos a encontrar que algunas de ellas vamos a reconocer que se emplean en la flora o por la microbiota, más bien dicho, y otras que van a ser utilizadas en diferentes segmentos del mismo colon. ¿Esto qué nos va a ocasionar? Pues obviamente que el microorganismo o los probióticos estén en un ambiente mucho más agradable, ayudan a otras funciones biológicas como permiten la movilidad intestinal, que eso obviamente ayuda bastante. Y vamos a encontrar también que muchas de estas sustancias ya las encontramos incluso relacionadas con los probióticos, es decir, un mismo alimento o una formulación va a contener a los dos. Vamos a tener tanto al prebiótico como al probiótico. Hemos visto justamente este tipo de alimentos que ya los conocemos como simbióticos. En este tipo de alimentos, por ejemplo, vemos un yogurt. El yogurt, obviamente, por naturaleza y por el tipo de fermentación que lleva a cabo, necesita los probióticos para poder cambiar sensorialmente y muchas características en el producto terminado. Y este está enriquecido ya en muchas ocasiones con inulina, con fructanos, y estos cubren una función de prebióticos, así es que ahí vamos a tener prácticamente un alimento simbiótico. Bueno, algunos otros ingredientes que hemos reconocido o que han sido ampliamente estudiados, por ejemplo, es el frijol. El frijol cumple con una gran cantidad de funciones, ya que es rico en proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Por ejemplo, el frijol, como buena leguminosa, se puede complementar con el consumo de algunos cereales y volver una proteína de alto valor biológico, lo cual es bastante efectivo. Yo creo que si una persona te dice, no, pues es que solamente tengo para un taquito de frijoles, creo que ahí es algo que valorar bastante, ya que la proteína que están ingiriendo en realidad tiene un alto valor biológico. Bueno, además de presentar este tipo de macronutrientes y micronutrientes, encontramos presente a la fibra dietética, que como ya lo mencionamos, tiene un efecto prebiótico. Y vamos a encontrar fibra dietética soluble e insoluble. Bueno, entre los compuestos bioactivos de los que hemos estado platicando durante esta presentación, vamos a encontrar que va a tener una alta concentración de compuestos fenólicos, sobre todo taninos condensados, flavonoides, antocianinas. Estos han sido demostrados científicamente que tienen una alta capacidad antioxidante, acción antimutagénica, anticarcinogénica, tiene un efecto quimioprotector y beneficios cardiovasculares. Por lo tanto, el consumo del frijol es bastante adecuado. En el caso del consumo del frijol, tristemente hemos observado una disminución en su consumo. En el caso, por ejemplo, en mi maestría yo trabajé con frijol y me tocaba analizar el consumo de las personas con respecto a este tipo de leguminosas y era triste ver cómo año con año el consumo disminuía. Y en el grupo de investigación en el que estuve trabajando, una de las materias principales era el frijol. Se observaba que por ejemplo, se probó en ratitas, se les daba a consumir frijol y se veía una disminución en estadios tempranos de cáncer de colon. Por lo tanto, se hace la recomendación que un tazón al día de frijol es bueno para poder tener esos efectos protectores y esta acción anticarcinogénica. Por lo tanto, los invito a que disfruten un platito de frijoles diario, creo que no nos afecta en nada. Bueno, decía mi asesora que los inconvenientes sociales, pero creo que los efectos benéficos que podemos observar son mucho mayores. Otro más es la avena. La avena es de mis ingredientes funcionales favoritos porque, como ustedes podrán observar, o como ustedes podrán saber y haber probado previamente la avena en sí no tiene un sabor muy particular o muy fuerte. Digamos que si tú le colocas cualquier otro ingrediente, la avena prácticamente no la podemos distinguir tan fácilmente. Por lo tanto, es un muy buen ingrediente que se puede adicionar a muchos alimentos y se ha demostrado que ayuda a disminuir los niveles de glucosa y colesterol en sangre. En más de algún producto podemos ver que está la avena, tiene un corazoncito y dice que está reconocido. De hecho, por la FDA desde el 2003 ha sido reconocido como un alimento GRAS. ¿Esto qué quiere decir? Que es un alimento reconocido como seguro. Por lo tanto, su eficiencia dentro de la presencia de sustancias
nutracéuticas está más que comprobada y te permite tener ese tipo de beneficios con respecto a o la seguridad de que es un alimento que va a funcionar bastante bien. También es un regulador de la saciedad. Esto es principalmente causado por los beta-glucanos, que son carbohidratos, en realidad son carbohidratos complejos, que ustedes verán que cuando empiezan a preparar una avena y la calientan, cada vez que la están calentando, esta se va volviendo más y más y más espesa. Pues obviamente es por la presencia de esos beta-glucanos. Y eso es algo totalmente benéfico para la salud. Otro muy importante, que es otro cereal, es el maíz, el cual contiene una gran cantidad de carbohidratos, los cuales se reconocen por ser de absorción lenta. Es rico en carotenoides, ácido ferúlico, sobre todo cuando vemos toda esa hermosa variedad de colores en los maíces que tenemos, donde podemos observar una gran cantidad de compuestos fenólicos. Además, el ácido ferúlico es un alto valor y tiene un alto costo en la industria y es una fuente muy rica el maíz. Tenemos muchas vitaminas, como las vitaminas B1, B6, B5, ácido fólico, y es muy rica en varios minerales. Con respecto a la nixtamalización, se reconoce que este proceso ancestral tiene un incremento hasta 30 veces de la presencia del calcio. De hecho, México no presenta grandes problemas por deficiencias de calcio gracias al consumo elevado de maíz. Yo creo que si ustedes piensan en cualquier alimento o platillo mexicano, ya sea desde lo que se les ocurra como antojito, vamos a llevar a la tortilla. O vamos a acompañarla o va a tener la presencia justamente del maíz. Así es que en México, afortunadamente tenemos este consumo de este tipo de sustancias y este tipo de alimentos que nos van a ayudar justamente para un mejor estado de salud. De hecho, se establece que más o menos el 20% del gasto en nuestras casas va dirigida justamente a alguna presentación del maíz. El que más predomina, obviamente, es la tortilla. Bueno, todo esto es por mencionarles algunos ejemplos de algunos alimentos que pueden ser utilizados como materias primas para el desarrollo de nuevos productos. Obviamente, todo esto va acompañado de la tecnología de los alimentos, ya que si nosotros llegamos a conocer a través de la ciencia de los alimentos cómo es que funcionan ciertos compuestos, podemos entender cómo seleccionar, conservar, transformar y poder generar alimentos que cumplan con esos requerimientos que estamos diciendo, que cada vez el consumidor es más exigente. Obviamente, esto nos va a llevar a ofrecer otro tipo de materias primas. Es decir, si tú te paras ya en el área de harinas, yo creo que hace algunos años lo único que íbamos a encontrar era harina de maíz y harina de trigo. Si bien nos iba, a lo mejor harina integral. Bueno, ¿qué podemos encontrar ahora? Otro tipo de variedades, otro tipo de opciones. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una harina orgánica, que ya ahorita tenemos también todo el boom de otro tipo de tendencias en los alimentos. Esta harina orgánica es de frijol, por ejemplo. Obviamente el frijol puede ser empleado para muchísimos productos. Yo creo que hemos probado con algunos de mis alumnos muchas formas de incorporarlo y particularmente, por ejemplo, mi proyecto de maestría utilizaba harinas de frijol y de verdad que el sabor, a lo mejor para algunos dirán, pero ¿cómo voy a utilizar harina de frijol? Sin problema lo puedes emplear para hacer galletas, hot cakes. De hecho, una vez hicimos brownies, quedan deliciosos, nada más hay que tener cuidado un poquito con las proporciones, pero si nosotros regresamos a los efectos benéficos por el cual podemos consumirlo y obviamente ya tener una disminución en algunos tipos de productos, por ejemplo, el uso de harinas altamente industrializadas, creo que puede ser algo totalmente benéfico. Vemos otros productos, otros ingredientes funcionales como la harina de plátano, que muchas veces incluso se puede hacer con la cáscara de plátano. Por lo tanto, este tipo de productos cada vez podemos incorporarlos a nuestros alimentos y podemos disminuir, por ejemplo, la carga de gluten o podemos eliminar el gluten en algunas presentaciones. Y también encontramos algunos efectos bastante interesantes, por ejemplo, en la harina de plátano. La harina de plátano, si ustedes la trabajan, por ejemplo, un plátano verde, el plátano verde, conforme va madurando, o el plátano conforme va madurando, podemos observar un cambio de coloración. Y es evidente el cambio de sabor.
Si ustedes intentan morder a lo mejor un plátano verde o consumir un plátano verde, reconocerán un sabor muy astringente. ¿Esto qué quiere decir? Un sabor áspero, un sabor ligeramente ácido. Pero conforme el tiempo va pasando, obviamente el producto se va convirtiendo en un producto mucho más dulce. Incluso hasta llegar a un plátano pasado que es un sabor demasiado, demasiado dulce que diríamos, esto ya no es tan agradable. Bueno, se ha comprobado que una maduración o una no maduración, es decir, el plátano verde, tiene una alta concentración, por ejemplo, de almidón resistente. El almidón resistente tiene un comportamiento muy similar a las fibras dietéticas. Por lo tanto, es una fuente bastante interesante de ciertos productos que podemos estar recurriendo como la parte de probióticos y acompañarlo con los alimentos. Y ya no hablar simplemente de una harina de trigo que nos va a funcionar como una rica fuente de energía. Tenemos otros que han sido ampliamente estudiados, por ejemplo, la inulina de agave. Yo creo que hace algunos años escuchábamos hablar de inulina y lo relacionábamos a una planta que se llama chicoria, que no es muy común, por ejemplo, en nuestro país, pero el agave sí. El agave, pues obviamente encontramos que, disculparán el tren, vivo muy cerca del tren y lo van a escuchar ahorita, pero en el caso del agave, pues obviamente tenemos una alta producción y prácticamente las pencas no las vamos a estar aprovechando o estar utilizando porque en realidad lo que nos interesa es la piña. Bueno, a través de ciertos estudios se ha comprobado que se puede extraer una fibra dietética que incluso tiene un ligero sabor dulce y vamos a generar productos con un mayor, pues con un mayor interés. Tenemos algunos otros jarabes, por ejemplo, el jarabe a partir del maíz, que también mediante ciertos procesos específicamente o se han utilizado más los procesos enzimáticos para poder transformar este tipo de productos y no recurrir solamente a los edulcorantes comunes, por ejemplo, el uso del azúcar de mesa o la sacarosa, que como bien sabrán, tiene también algunos efectos al ambiente, porque obviamente las quemas, la forma en la que se produce y demás, es un poquito un tema de debate y tener alternativas, pues creo que no nos caen nada mal a nadie, ¿verdad? Y eso es por mencionar algunos ejemplos que se han implementado en los últimos años. Bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, obviamente este tipo de productos nos van a invitar justamente a una investigación continua, es decir, analizar cada vez más y más aplicaciones que podemos dar a este tipo de alimentos para poder seguir trabajando con los mismos e incorporarlos cada vez más al desarrollo de productos, porque obviamente en tanto el consumidor cada vez busca productos con ciertas especificaciones muy, muy claras y que vamos a encontrar, por ejemplo, la modificación ahora con los octágonos en la norma 051, donde ya, por ejemplo, en la parte frontal te puede asustar un poquito ver, no sé, un cereal de caja, a lo mejor que diga rico en azúcares, rico en azúcares añadidos y otro tipo de sustancias, pues a lo mejor sí vas a buscar o tener otros criterios para la compra, así es que creo que incorporarlos va a ser cada vez más adecuado para los productos que estamos desarrollando en la actualidad. Y obviamente todo esto va a necesitar un proceso un poquito diferente, porque la mayoría de estas sustancias, cuando están ya extraídos o se ha llegado a un proceso de extracción o una modificación, muchas veces son un poquito más inestables. Así es que si tú quieres desarrollar un producto a lo mejor con una deshidratación, no lo vas a poder someter a temperaturas más altas y por lo tanto tu proceso lo tienes que adecuar un poquito más. Y todo esto se relaciona obviamente con la parte que les comentaba, porque finalmente nosotros al desarrollar un producto tenemos que evaluar los nichos de mercado para poder establecer qué tipo de productos son los que está buscando ahora el consumidor y nosotros como desarrolladores ofrecer este tipo de alternativas y no quedarnos como con los típicos productos o con la misma competencia y ofrecer algo extra. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte sería todo. Aquí les dejo mis datos de contacto. Creo que ya más de alguno sabe dónde encontrarme de todas maneras. Y pues se abre la sesión de preguntas. Muchas gracias, maestra Isela. Definitivamente hay mucho contenido bien importante acerca de lo que tenemos que tomar en consideración por los alimentos que consumimos y pues los beneficios que
que pueden aportarnos. Y bueno, nuestros participantes ya saben, es el momento de escribir en el chat las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestra ponente de esta tarde. Vamos a darles un pequeño tiempo para que puedan alcanzar a escribirlas y con ello pues podamos hacerle presente algunas de nuestras inquietudes a nuestra ponente. Y bueno, aprovechando en lo que ellos escriben, Isela, yo quisiera preguntarte algo bien interesante. De repente hay una empresa en Puebla que se dedica a hacer esta parte como de nuggets y justamente los hacen, pero no los hacen de pollo, los hacen a partir de vegetales. Creo que ellos utilizan una especie como de puré, por así llamarlo, de zanahoria o papa o alguna otra leguminosa o algún otro fruto, alguna otra hortaliza o verdura. Utilizan amaranto y utilizaban chía, creo, recuerdo en la formulación. ¿Se estará haciendo la formulación de estos nuggets vegetarianos o de funny veggies, como le llaman ellos, con base al aporte nutricional de sus ingredientes? Bueno, ahí creo que principalmente ofreceríamos, o bueno, ese tipo de productos está respondiendo a una demanda del mercado. Me inclinaría más por la parte de que buscan que el consumidor ahora es un poquito más responsable con respecto a su consumo de carne y demás, ya sea por cuestiones religiosas o alguna idea o alguna forma de pensar. En este caso, los productos más sanos y los productos que contienen una menor cantidad de carne o que son un sustituto de alguna carne, definitivamente van al alza. Así es que uno de sus nichos de mercado, me imagino que sí definitivamente debe ser esa parte, como decir, yo consumidor no quiero carne, pero me encantan los nuggets y necesito una alternativa. No sé si has revisado en el caso de los productos que buscan ser sustitutos, regularmente sí quieren parecerse en forma, sabor, textura, a lo que ya conoce el consumidor como carne o como algún producto de estas características. Así es que incorporar superfoods, que es prácticamente lo que comentas, como el uso de avena, chía, amaranto y demás, obviamente ayudan a disminuir esta parte de no solamente son carbohidratos, sino también vamos a aportar otro tipo de ingredientes, que en este caso son los que reconocemos como fitoquímicos o nutracéuticos o componentes bioactivos. Muchísimas gracias, Isela. Roberto Torres Arriola tiene una pregunta. Mencionó que existe eliminación del gluten. ¿Por qué es bueno eliminarlo de la dieta? Bueno, ahí es un debate bastante interesante. Hay diferentes motivos por los cuales las personas empiezan a eliminar el gluten, principalmente porque se ha encontrado una intolerancia con respecto a las personas, es decir, ya las personas no, esa parte de esa proteína específicamente de los cereales les cae muy pesado y por lo tanto empiezan con problemas de sentirse como muy llenos, sofocados y demás. Y es una molestia bastante interesante para las personas que padecen esta intolerancia, que se conoce como personas celíacas, que antes no era tan común, pero en los últimos años ha crecido mucho ese tipo de padecimientos o la incidencia en las personas y por lo tanto sí se busca una disminución en la parte del gluten. Otra de los cuales, que no se ha encontrado mucha investigación, pero sí hay la parte deportiva, ha eliminado el consumo de gluten porque se ha asociado con disminución del rendimiento físico, lo cual no está totalmente comprobado y por lo tanto no me animaría a decir que justamente por eso, pero sí es uno de los argumentos más utilizados. Sin embargo, utilizar alguna fuente de alimentos que no contenga gluten te sirve para poder presentar ese tipo de productos. Perfectísimo. Tenemos otra pregunta de Maximiliano León. Pregunta, ¿cómo se elabora la harina de frijol? La harina de frijol es una forma muy sencilla, literal, así pones a cocer los frijolitos, porque ahí sí es importante hacer la cocción del frijol, ya que tiene algunos factores antinutricios y de no eliminarse con cocción o con la cocción en este caso la leguminosa, vamos a estar reteniendo y vamos a estar teniendo una mala absorción de algunos ingredientes.
de algunos compuestos presentes en el frijol. Simplemente la harina de frijol es muy sencilla, es una cocción, de preferencia sin sal, para darle como una mayor versatilidad a los usos que se le puede dar a la harina. Y después de que este frijol se lleva a cocción, se seca, se muele y está listo para su uso. Oh, pues súper bien. Muy bien. Justamente algo de los que comentabas del frijol, aprovechando ahorita que damos espacio a que los participantes elaboren sus preguntas o las escriban acá en el chat. Fíjate que hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar dando química de alimentos y recuerdo que había unos oligosacáridos que eran indigeribles, como la Ajá. verbascosa, rafinosa y estas, que son las que se ha encontrado, bueno, creo, me falta un poquito revisar más acerca del tema, pero son las que se han encontrado como responsables de que se generen estos gases, ¿no? Intestinales. Sí, de hecho, son los que más se han asociado con ese tipo de, como te digo, como lo que mencionaba mi asesora, que me encantaba cuando decía los inconvenientes sociales. Pero sí, sin embargo, no todas las personas presentan ese tipo de problemas. Es solamente como algunos casos muy específicos y prácticamente el beneficio, o sea, si lo pones en una balanza de qué me puede aportar, creo que vale mucho la pena seguir consumiendo frijol, porque no solamente queda con los antioxidantes, con el tipo de sustancias o compuestos fenólicos, también hay estudios a partir de los péptidos bioactivos, que se ha encontrado una maravilla también con respecto al frijol. En el caso de los antioxidantes, también van variando dependiendo de la variedad de frijol. Por ejemplo, el frijol negro es muy, muy, muy rico en antocianinas. Lo reconocemos principalmente por las coloraciones más oscuras, así como el caso de las uvas, que son las uvas rojas o moraditas. Pero digamos que haciendo como una generalización del frijol, puedes encontrar que es muchísimo el beneficio que nos aporta su consumo. Ah, pues ahí está, muy bien. Tenemos otra pregunta de Pedro Giovanni y la leí un poquito antes y creo que tiene que ver con la parte de la inulina, porque la pregunta es la siguiente. ¿Existe algún problema para la utilización del agave con las empresas tequileras? Y creo que va por el lado de la inulina. De hecho, no, porque principalmente, como les comentaba, la mayor cantidad de inulina o lo que se utiliza para la extracción de la inulina regularmente son las pencas. O sea, finalmente para ellos es un subproducto que puede ser utilizado por el contenido de fibra y demás, pero se ha encontrado que puedes encontrar, bueno, se ha analizado que puedes extraer una gran cantidad de inulina. Como les comentaba, principalmente antes era la fuente principal era la chicoria, pero ahorita pues si podemos explotar el agave que utilizamos, pues que mejor, ¿no? Perfectísimo. Tenemos otra pregunta por parte de Diana Herrera. Ella dice lo siguiente. Buenas tardes. Mi duda es, ¿qué pruebas deben de pasar estos alimentos para que se consideren funcionales? Uy, súper buena esa pregunta, ya que un alimento, cuando tú lo declaras ya como funcional, obviamente este tipo de estudios de los que les estoy comentando, prácticamente se llevan a cabo en la materia prima, es decir, el científico toma el frijol, que viene de condiciones controladas en cuanto a su cultivo y demás, y se estudia en el laboratorio. Pero finalmente, ese tipo o esas sustancias, ya si las pudieras demostrar que siguen presentes en el producto terminado, pues sería una joya y podrías validar que tiene un efecto positivo en la salud. Pero básicamente tienes que hacer una extracción, o sea, encontrar que sí están presentes en este caso, ya sea materia prima o producto terminado. Tienes que demostrar si es, por ejemplo, un antioxidante que tenga una capacidad justamente como antioxidante. Si es un anticancerígeno, tienes que demostrar que realmente funcione como anticancerígeno. Y esto va desde pruebas in silico o hasta pruebas in vitro. Regularmente aquí es donde hacemos uso de los animales, específicamente las ratitas. Hay muchos estudios donde se puede inducir cáncer, diabetes, puedes tener ratitas gorditas, demás, para poder probar que realmente
el ingrediente o el producto terminado cumple con ese efecto. Obviamente después hay que hacer estudios en los órganos que están involucrados y finalmente se puede validar que ese producto tiene un efecto o no tiene un efecto. Ya pruebas un poquito más a fondo llevarían a la prueba con personas, pero obviamente eso va a través ya de demostrar que no presenta sustancias tóxicas, que prácticamente es un alimento que no presenta cierto grado de deterioro para la salud del que lo puede consumir. Pero sí es un trabajo muy largo y es algo que te consume bastante tiempo, pero finalmente cuando se logra demostrar que el producto o que el alimento tiene ese tipo de efectos es una maravilla, ¿no? Perfectísimo. Y bueno, vamos a pasar a una última pregunta. Esta pregunta la hace Maru Mejía Caballero y dice lo siguiente. ¿Existe alguna norma o ley mexicana acerca del uso y o aplicación de alimentos funcionales? Como norma, no. No existe una norma, o hasta donde tengo conocimiento, del uso de un ingrediente funcional o de un alimento funcional. Sin embargo, obviamente tenemos que apegarnos ya al desarrollo de productos y ahí obviamente hay muchas normas. Si tú te vas a las normas de harinas, normas de galletas, normas de derivados lácteos y demás, vas a encontrar ciertas especificaciones. Entonces, en realidad, no hay algo que regule la parte de los compuestos bioactivos, pero obviamente ahí ya entra la parte de demostrar que el producto pues obviamente no es tóxico. Por eso regularmente no sé si han visto que de pronto es como con respecto a los superfoods, que tenemos el año de la chía, el año de la avena, y prácticamente ese año vamos a encontrar una gran cantidad de productos con chía, una gran cantidad de productos con avena, y que obviamente ya se ha demostrado que no tiene un efecto adverso a la salud. Muy bien, muchísimas gracias, Isela. Tenemos dos preguntitas más, pero les pido a Auriel Calderón Santos y a Pedro Giovanni, porfa, si pueden dirigirlas al correo de la maestra Isela, lo tiene en pantalla. Es berta con th.gp@morelia.tecnm.mx. Vamos a cerrar para darle las gracias a la maestra Isela y bueno, continuar con la despedida de esta sesión. Y bueno, pues al final hemos llegado ya a esta parte triste de estas sesiones que siempre tenemos en línea. Muchas gracias, maestra Isela, de verdad. Ha sido muy importante tu participación en este ciclo porque también eres promotora, patrocinadora incluso y generadora creativa de este ciclo de conferencias online. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, muchísimas gracias también a todas y todos nuestros participantes por acompañarnos en esta quinta sesión de este ciclo de conferencias online. La verdad es que siempre es un gusto contar con ustedes. Cuídense mucho, cuiden a su familia, sigan todas las recomendaciones de higiene que da la Secretaría de Salud de nuestro hermosísimo México. Manténganse bien informados sobre las actualizaciones del COVID-19 y por favor, eviten compartir fake news acerca del mismo. Hay muchísima información falsa girando en torno a las redes sociales y bueno, es un caos completo de información falsa. Nuestra sexta sesión del ciclo de conferencias online va a ser el próximo viernes 17 de abril. Y bueno, recuerden que ante esta contingencia del COVID-19 tenemos IBQ en casa. Hasta luego, que estén muy bien todos.